Hay muertes que son un estallido, un instante de violencia que parte la historia en dos. Y hay otras muertes, más silenciosas, más crueles. Son muertes que se prolongan durante décadas, procesos de aniquilación que no atacan el cuerpo, sino el alma. En el corazón de Bélgica, en los silenciosos y húmedos salones del castillo de Bouchoux, una anciana se asomaba a veces a la ventana, observando un mundo que ya no entendía y que, hacía mucho, la había olvidado. Vivió hasta 1927, hasta los 86 años. Un espectro vestido de negro que sobrevivió a su propia época, a la caída de los imperios que la habían creado y destruido, y a la memoria de casi todos los que la habían conocido. Esta no era una anciana cualquiera, era Su Majestad Imperial, Carlota, princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria, y por un breve y sangriento instante, emperatriz de México. Su historia no es la de un final, sino la de un epílogo interminable. No es la crónica de una ejecución, sino la de una razón que fue fusilada en su lugar. 60 años, 6 décadas de encierro, de viudez, de un diálogo incesante con los fantasmas de un trono de opereta y un amor fusilado al amanecer en una colina polvorienta de Querétaro. La pregunta que flota sobre su larga y trágica vida no es cómo murió, sino cómo sobrevivió. ¿Qué sucede cuando una mente brillante, educada para gobernar, es golpeada por una tragedia tan inmensa que la única escapatoria es la locura? ¿Fue su demencia un colapso total, una enfermedad latente desatada por el dolor? ¿O fue, quizás, una forma de refugio, un santuario interior construido para protegerse de una verdad demasiado insoportable para ser vivida? Para desentrañar la niebla que envolvió a la emperatriz Carlota durante 60 años, debemos regresar al principio, a los salones resplandecientes de las cortes europeas, y seguir el rastro de la ambición que la llevó a aceptar una corona de espinas, un cetro de espejismos, en una tierra lejana y hostil que se convertiría, a la vez, en su reino y en la tumba de su cordura. Marie Charlotte, Amélie, Augustine, Victoire, Clémentine, Léopoldine, nacida el 7 de junio de 1840 en el castillo de Lequén, no era una princesa destinada a un segundo plano. Era la única hija de Leopoldo I, el primer rey de los belgas, y de su segunda esposa, la princesa Luisa María de Orleans, hija del rey de Francia. Su linaje era un mapa de la realeza europea. Era sobrina de la reina Victoria de Inglaterra, prima de la misma Victoria y de su consorte, el príncipe Alberto. Nació en el crisol de la diplomacia y el poder del siglo XIX. Su padre, Leopoldo, un hombre astuto y calculador conocido como el Néstor de Europa, había convertido a la joven nación belga en un actor respetado en el escenario internacional, principalmente a través de una red de matrimonios estratégicos. En este ambiente, Carlota, o Charlotte, como la conocían en la familia, no fue educada para ser simplemente una esposa decorativa. Recibió una educación rigurosa y profunda que superaba con creces a la de la mayoría de las princesas de su tiempo. Hablaba fluidamente francés, alemán, inglés, italiano y español. Estudió historia, filosofía, política y economía. Su inteligencia era aguda, su voluntad férrea y su ambición un fuego heredado de su padre. Creció con la convicción de su propio destino, de que estaba llamada a desempeñar
un papel importante en el mundo. Era una Coburgo, y los Coburgo no se conformaban con la mediocridad. La tragedia marcó su juventud cuando su madre, a quien adoraba, murió de tuberculosis cuando ella tenía solo 10 años. Este evento la unió aún más a su padre, convirtiéndose en su confidente y alumna predilecta. Pero también sembró en ella una melancolía subyacente, un anhelo de afecto y estabilidad que buscaría durante toda su vida. A los 16 años, Carlota era una de las princesas más codiciadas de Europa, no solo por su linaje y su dote, sino por su belleza e inteligencia. Príncipes de Portugal y Sajonia fueron considerados, pero su corazón y el cálculo político de su padre se inclinaron hacia un candidato que parecía sacado de un cuento de hadas, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, el hermano menor del poderoso emperador Francisco José I de Austria. Maximiliano era todo lo que una joven princesa romántica podía desear. Era alto, apuesto, con una barba rubia y unos ojos azules soñadores. Era un poeta, un botánico aficionado, un marino apasionado y un liberal en una de las cortes más conservadoras de Europa. Representaba el encanto, la cultura y la promesa de una vida de belleza y propósito. Se conocieron, se enamoraron y, en julio de 1857, se casaron en Bruselas. Carlota, con 17 años, se convirtió en archiduquesa de Austria. Su nueva vida comenzó en el norte de Italia, donde Maximiliano fue nombrado virrey del reino de Lombardía-Véneto. Allí, en Milán, la pareja intentó gobernar con un espíritu liberal que chocó con las políticas represivas de Viena. Fueron inmensamente populares entre los italianos, pero su liberalismo los hizo sospechosos a los ojos del emperador Francisco José, quien finalmente los relevó del cargo en 1859. Fue la primera de muchas humillaciones. La pareja se retiró a una vida privada en el castillo de Miramar, un palacio de ensueño de mármol blanco que Maximiliano había construido sobre un acantilado en el mar Adriático, cerca de Trieste. Miramar era su paraíso personal, un refugio de la política y las intrigas de la corte. Allí, rodeados de jardines exóticos y con vistas al mar, vivieron años de una felicidad aparente. Pero bajo la superficie, las grietas ya comenzaban a aparecer. Maximiliano, a pesar de todo su encanto, era un hombre indeciso, un soñador sin la disciplina para convertir sus sueños en realidad. Su relación con Carlota era compleja. Aunque se querían, la naturaleza errante de Maximiliano y la falta de hijos crearon una distancia emocional. Carlota, con su energía y ambición frustradas, anhelaba un escenario más grande, un propósito digno de su inteligencia. Y entonces, desde el otro lado del Atlántico, llegó una oferta, una tentación envuelta en promesas de gloria y honor, una corona que parecía la respuesta a todas sus oraciones. Un grupo de conservadores mexicanos, exiliados en Europa tras su derrota en la Guerra de Reforma, buscaban un príncipe católico europeo para restaurar la monarquía en México y derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez. Su candidato ideal era Maximiliano de Habsburgo. Aceptarían el trono de un país lejano, devastado por la guerra civil y con una cultura completamente ajena a la suya. La pregunta no era solo política, era existencial. Para Carlota, era la oportunidad de su vida. Para Maximiliano, era una quimera peligrosa.
La decisión que tomaron los llevaría de su paraíso de mármol a un infierno de sangre y traición. La oferta del trono mexicano no surgió de la nada. Fue el resultado de una compleja red de intereses geopolíticos. México, tras décadas de inestabilidad y una sangrienta guerra civil, había suspendido el pago de su deuda externa. Esto dio a las potencias europeas, especialmente a Francia, el pretexto perfecto para intervenir. El emperador Napoleón III de Francia tenía grandes ambiciones para América. Soñaba con crear un imperio latino y católico en México que sirviera como contrapeso al creciente poder de los Estados Unidos, que en ese momento estaban convenientemente distraídos por su propia guerra civil, y que le diera a Francia acceso a los recursos del Nuevo Mundo. La idea de instalar a un monarca títere, Maximiliano, le pareció la solución perfecta. Maximiliano, a pesar de sus dudas, fue seducido por la idea. Sería su oportunidad de demostrar su valía, de escapar de la sombra de su hermano, de construir un imperio liberal y moderno. Carlota fue la defensora más ferviente del proyecto. Vio en México el escenario donde finalmente podría desplegar todo su potencial. Sería la emperatriz de un vasto y antiguo país, la cofundadora de una nueva dinastía. Su ambición superó cualquier atisbo de prudencia. Juntos, se convencieron de que estaban embarcándose en una misión civilizadora, llevando el orden y el progreso a una nación que, según les aseguraron los exiliados mexicanos, los recibiría con los brazos abiertos. Se les presentó un plebiscito, supuestamente abrumador, que confirmaba el deseo del pueblo mexicano de tenerlos como monarcas. Era una farsa. El plebiscito se había llevado a cabo solo en las ciudades controladas por el ejército francés. Gran parte del país, leal al presidente constitucional, Benito Juárez, y a la República, estaba en armas contra los invasores. Pero Maximiliano y Carlota, aislados en su castillo europeo, creyeron en la mentira. Antes de aceptar, Maximiliano exigió dos condiciones: el apoyo del pueblo mexicano, que creía tener, y garantías militares y financieras de Napoleón III. El emperador francés se las dio, prometiendo mantener a su ejército en México hasta que el nuevo imperio estuviera consolidado. Fue una promesa que, como se vería más tarde, estaba escrita en el viento. Tras una dolorosa renuncia a sus derechos de sucesión al trono de Austria, un acto que lo separó para siempre de su familia, Maximiliano aceptó formalmente la corona en octubre de 1863. En abril de 1864, a bordo de la fragata Novara, la misma que lo llevaría de vuelta a Europa en un ataúd, la pareja imperial zarpó de Miramar hacia su nuevo reino. Su llegada a Veracruz en mayo de 1864 fue un presagio de lo que vendría. En lugar de las multitudes jubilosas que esperaban, encontraron un puerto desolado, calles vacías y una población indiferente u hostil. Carlota rompió a llorar. Fue su primer encuentro con la cruda realidad mexicana, tan diferente de las fantasías europeas. Sin embargo, su viaje hacia la Ciudad de México fue un triunfo. A medida que avanzaban hacia el interior, la población, cansada de la guerra y anhelando la paz, los recibió con arcos de flores y celebraciones. Su entrada a la capital fue apoteósica. Se instalaron en el castillo de Chapultepec, un palacio histórico con vistas espectaculares al Valle de México, que remodelaron con un lujo europeo. Los primeros meses del Segundo Imperio Mexicano
fueron un torbellino de actividad. Carlota y Maximiliano se tomaron su papel muy en serio. Viajaron por el país, aprendieron sobre su historia y sus costumbres, y se rodearon de una corte elaborada. Carlota, en particular, se dedicó a sus deberes con una energía incansable. Promovió la construcción de ferrocarriles, impulsó obras de caridad y se interesó por la cultura indígena, algo que escandalizó a sus propios partidarios conservadores. Maximiliano, fiel a sus ideales liberales, confirmó muchas de las leyes de reforma de Juárez, incluyendo la libertad de culto y la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Esta decisión fue un desastre político. Alienó a su única base de apoyo real, los conservadores y el clero, que lo habían traído a México precisamente para anular esas leyes. Al mismo tiempo, no logró ganarse a los liberales, que lo seguían viendo como un usurpador extranjero, impuesto por las bayonetas francesas. El emperador se encontró políticamente aislado, suspendido en el vacío. Mientras tanto, la guerra continuaba. Las fuerzas de Juárez, aunque dispersas, nunca se rindieron. Libraban una guerra de guerrillas implacable, controlando vastas zonas rurales del país. El ejército francés, bajo el mando del mariscal François Achille Bazin, lograba victorias, pero no podía pacificar el territorio. La situación se volvió cada vez más sangrienta y costosa. El punto de no retorno llegó en octubre de 1865. Engañado por informes de que Juárez había huido del país y que la resistencia estaba acabada, Maximiliano, presionado por los franceses, firmó el infame Decreto Negro. Este decreto ordenaba la ejecución sumaria, sin juicio, de cualquier persona capturada portando armas contra el imperio. Se calcula que miles de republicanos fueron fusilados bajo esta ley. Fue una mancha de sangre que Maximiliano nunca pudo borrar y que selló su destino. A los ojos de los juaristas, ya no era un monarca equivocado, era un tirano asesino. El sueño de un imperio benévolo y liberal se había convertido en una pesadilla de represión y violencia. Y al otro lado del Atlántico, los vientos políticos estaban cambiando drásticamente. La guerra civil estadounidense había terminado, y Washington, ahora libre para actuar, exigió la retirada de las tropas francesas de México, invocando la doctrina Monroe. Napoleón III, enfrentado a la creciente amenaza de Prusia en Europa y a la impopularidad de la costosa aventura mexicana en casa, decidió que era hora de cortar sus pérdidas. El imperio de Maximiliano y Carlota, construido sobre las bayonetas francesas, estaba a punto de perder su único pilar. La noticia de la inminente retirada de las tropas francesas fue un golpe mortal para el imperio. Sin el ejército de Napoleón III, el régimen de Maximiliano no podría sobrevivir ni un mes contra las fuerzas de Juárez, que se reagrupaban y avanzaban por todo el país. El emperador, desesperado y abatido, consideró seriamente la abdicación. Se retiró a Orizaba, sumido en una profunda depresión, dejando a Carlota como regente en la Ciudad de México. Fue en este momento de crisis extrema cuando Carlota demostró su verdadera fortaleza y, a la vez, su trágica ceguera. Se negó a aceptar la derrota. Creía firmemente en la legitimidad de su causa, en la misión que habían emprendido. Culpaba de la situación no a la resistencia mexicana, sino a la traición de Napoleón III. Estaba convencida de que si podía hablar con él en persona, si podía apelar a su honor,
a los tratados firmados, podría hacerle cambiar de opinión. Tomó una decisión desesperada y audaz. Viajaría a Europa ella misma para negociar directamente con Napoleón y con el Papa Pío IX. Sería la última y más desesperada misión diplomática de su vida. Su partida de México en julio de 1866 fue sombría. Se despidió de Maximiliano en un encuentro cargado de malos presagios. Sería la última vez que se verían. El viaje a través del Atlántico fue una tortura. Carlota, que ya mostraba signos de una tensión nerviosa extrema, comenzó a desarrollar una paranoia galopante. Se convenció de que estaba rodeada de espías, de que la comida y el agua del barco estaban envenenadas. Solo comía frutas que ella misma pelaba y bebía agua de fuentes seguras. Su salud mental, erosionada por años de estrés, desilusión y miedo, comenzaba a desmoronarse. Llegó a París en agosto, una suplicante en la corte donde una vez había sido una invitada de honor. Consiguió una audiencia con Napoleón III y la emperatriz Eugenia. La reunión fue un desastre. Carlota, con una mezcla de orgullo herido y desesperación febril, le recordó al emperador francés sus promesas, lo acusó de traición, le rogó, le amenazó. Napoleón, frío y distante, se mantuvo inflexible. La decisión estaba tomada. Las tropas se retirarían. Francia abandonaba a Maximiliano a su suerte. Carlota salió de la reunión devastada, su última esperanza hecha añicos. Su paranoia se intensificó. Veía asesinos en cada esquina, veneno en cada plato. Creía que Napoleón estaba tratando de matarla. Huyó de París a Miramar, su antiguo paraíso, que ahora le parecía una prisión llena de fantasmas. Su última esperanza era el Papa. Viajó a Roma, esperando que el jefe de la Iglesia Católica, cuya causa supuestamente defendían en México, intercediera por ellos. La audiencia con el Papa Pío IX en el Vaticano, el 27 de septiembre de 1866, se convirtió en la escena de su colapso público y definitivo. Entró en el despacho papal temblando, ojerosa, con la mirada extraviada. En lugar de presentar un argumento diplomático coherente, se lanzó a una diatriba incoherente sobre conspiraciones y envenenamientos. Acusó a todos de querer matarla. El Papa, un anciano bondadoso, se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no estaba negociando. Estaba perdiendo la razón. La escena alcanzó un clímax surrealista. Aterrorizada de beber cualquier cosa que le ofrecieran, Carlota vio una fuente pública en un patio del Vaticano. Corrió hacia ella y bebió el agua directamente con sus manos, gritando que esa era la única agua segura porque los asesinos no podían envenenar una fuente pública. Suplicó al Papa que le permitiera pasar la noche en el Vaticano, convencida de que si salía, sería asesinada. Pío IX, conmovido y horrorizado, rompió el estricto protocolo y permitió que la emperatriz pasara la noche en la biblioteca papal. Fue la primera vez en la historia que una mujer durmió dentro de los muros del Vaticano. Pero fue un acto de piedad, no de política. Su causa estaba perdida. Y su mente también. La noticia de su locura se extendió por las cortes de Europa. Su hermano, el rey Leopoldo II de Bélgica, envió a una delegación para recogerla. La encontraron en un estado lamentable, atrincherada en su hotel,
negándose a comer, hablando sola, escribiendo cartas delirantes. Fue llevada de vuelta a Miramar, donde fue declarada oficialmente incapacitada. La emperatriz de México se había convertido en una prisionera de su propia mente. Mientras Carlota se hundía en las tinieblas de la locura en un castillo europeo, Maximiliano enfrentaba su destino en México. Tras recibir la noticia del fracaso de la misión de su esposa y su posterior colapso mental, se preparó para abdicar y abandonar el país. Ya estaba en camino a Veracruz cuando, en un último y fatídico cambio de opinión, decidió quedarse. Presionado por los generales conservadores que le aseguraban que aún podían ganar, y sintiendo que era su deber de soldado y de Habsburgo no abandonar a sus seguidores, regresó al interior del país. Fue un acto de honor suicida. Se atrincheró con sus últimas tropas leales en la ciudad de Querétaro. Allí fue sitiado por el ejército republicano, mucho más numeroso, bajo el mando del general Mariano Escobedo. El asedio duró más de 2 meses. Las condiciones dentro de la ciudad eran terribles. Hambre, enfermedades, bombardeos constantes. Finalmente, en mayo de 1867, la ciudad cayó, traicionada por un oficial que abrió las puertas a los republicanos. Maximiliano y sus 2 generales más leales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron capturados. El gobierno de Benito Juárez, decidido a dar una lección al mundo y a cualquier potencia europea que pensara en volver a invadir México, los sometió a un consejo de guerra. A pesar de las peticiones de clemencia de figuras de todo el mundo, desde la reina Victoria hasta el escritor Víctor Hugo, Juárez se mantuvo firme. La sentencia era inevitable: muerte por fusilamiento. En la mañana del 19 de junio de 1867, en una pequeña colina a las afueras de Querétaro, el Cerro de las Campanas, Maximiliano se enfrentó al pelotón de fusilamiento. Mostró una dignidad y una valentía extraordinarias. Abrazó a sus generales, perdonó a sus verdugos y les dio unas monedas de oro, pidiéndoles que no le dispararan a la cara para que su madre pudiera reconocer su cuerpo. Sus últimas palabras, dirigidas al pueblo mexicano, fueron: «Mexicanos, muero por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». El sonido de los rifles resonó en el aire seco de la mañana. El Segundo Imperio Mexicano había terminado. La noticia del fusilamiento de Maximiliano cruzó el Atlántico, pero fue cuidadosamente filtrada para que no llegara a oídos de Carlota. Sus médicos y su familia decidieron que la verdad la mataría o la sumiría en una locura aún más profunda. Así comenzó una de las farsas más largas y tristes de la historia de la realeza. Durante 60 años, Carlota viviría en un mundo donde Maximiliano nunca murió. Su entorno fue cuidadosamente controlado para mantener esta ficción. La llevaron de Miramar al castillo de Tervuren, cerca de Bruselas, y más tarde, tras un incendio, al castillo de Bouchout, donde pasaría el resto de sus días. Su vida se convirtió en un ritual inmutable, un claustro silencioso. Se levantaba, asistía a misa en su capilla privada, paseaba por los jardines cerrados y pasaba horas escribiendo cartas incoherentes o hablando con retratos y muñecas. Su locura tenía sus propias lógicas y obsesiones. Durante un tiempo, creyó que estaba embarazada de Maximiliano y cuidaba de una muñeca a la que llamaba su hijo. Se refería a sí misma
como la emperatriz de México, y esperaba constantemente el regreso de su marido. Sus cuidadores, vestidos de luto, mantenían el teatro. Se dirigían a ella como Su Majestad. Cualquier periódico o libro que entrara en el castillo era censurado para eliminar cualquier referencia a la muerte de Maximiliano o a la historia de México. Vivía en una burbuja de tiempo, un eterno 1866. Sin embargo, hay indicios de que, en momentos de extraña lucidez, la verdad se filtraba. A veces, preguntaba por qué Maximiliano tardaba tanto en escribir. En otras ocasiones, hablaba de él en tiempo pasado, solo para volver a su delirio momentos después. Su mente parecía oscilar entre la negación y un conocimiento enterrado tan profundo que era insoportable. Los diagnósticos de su enfermedad han variado a lo largo de los años. ¿Fue esquizofrenia paranoide, un trastorno bipolar severo, una psicosis reactiva causada por un trauma extremo? Algunos incluso han susurrado teorías de envenenamiento, sugiriendo que le administraron drogas psicotrópicas, quizás a base de datura, durante su estancia en México para manipularla, y que esto desencadenó un daño cerebral permanente. No hay pruebas de ello, pero la teoría persiste, añadiendo una capa de intriga gótica a su tragedia. Mientras el mundo exterior cambiaba drásticamente con la Belle Époque, la Primera Guerra Mundial y el auge de nuevas tecnologías, la vida de Carlota permanecía congelada. El castillo de Bouchoux, incluso durante la ocupación alemana de Bélgica en la Gran Guerra, fue declarado territorio neutral, un santuario inviolable para la anciana emperatriz loca. Su tragedia personal la había convertido en una figura casi sagrada, intocable. Su muerte física finalmente llegó el 19 de enero de 1927. Una neumonía se la llevó a los 86 años. La mujer que había muerto psicológicamente 60 años antes finalmente encontró el descanso. El legado de Carlota es tan complejo y fantasmal como su larga reclusión. Es la historia de una inmensa tragedia personal que se convirtió en un poderoso símbolo político y cultural. En México, su figura es ambivalente. Para algunos, es el rostro de una intervención extranjera ilegítima, la usurpadora que junto a su marido derramó sangre mexicana. El castillo de Chapultepec, su antiguo hogar, es ahora el Museo Nacional de Historia, y sus salones cuentan la historia del triunfo de la República de Juárez sobre el imperio. Pero también existe una fascinación casi romántica por ella, una compasión por la joven e inteligente emperatriz cuyo sueño se convirtió en una pesadilla. La locura de Carlota se ha convertido en un tema recurrente en la literatura, el arte y el folclore mexicano. Un cuento con moraleja sobre la ambición y el dolor. En Europa, su historia es vista como el epítome de la locura del imperialismo del siglo XIX. Fue una víctima de las ambiciones de Napoleón III, de la indecisión de su marido y de su propia ceguera aristocrática. Se convirtió en una advertencia sobre los peligros de intentar imponer voluntades europeas en realidades americanas complejas y resistentes. Su largo encierro la transformó de una figura histórica a una leyenda gótica, la emperatriz loca, encerrada en su torre, un arquetipo de la heroína trágica. Pero más allá de la política y el mito, su historia es profundamente humana. Es la crónica de una mente brillante destrozada,
Nos obliga a preguntarnos sobre la fragilidad de la razón humana frente al trauma. Su locura no fue una simple ausencia de lógica, fue una narrativa alternativa, un mundo reescrito donde la tragedia no había ocurrido, donde el amor no había sido fusilado. Fue un mecanismo de defensa llevado a su extremo más absoluto. Y así, la pregunta final sobre Carlota no es sobre imperios o tronos. Es una pregunta que resuena en los pasillos silenciosos de su último castillo. ¿Qué es más misericordioso? ¿Enfrentar una verdad que te destruye o vivir en una mentira que te permite sobrevivir? La emperatriz Carlota eligió o fue forzada a elegir la segunda opción y pagó el precio con 60 años de soledad, suspendida entre la memoria y el olvido, una reina eterna de un imperio que solo existía en los fragmentos de su mente rota, 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 de su mente